¿Cómo estás? Bien, tal Flor, Sol, Agustín, María Belén, sigamos. Bueno, si quieren nos presentamos porque algunos no estuvieron en la charla anterior y bueno, ¿quieren contar, chicos, de qué carrera son? Hola a todos, a todas. Yo soy Alfonsina Villarreal, soy estudiante de Trabajo Social y soy tutora par de la carrera. Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Belén Miranda, soy estudiante y tutora par de la licenciatura en Turismo. Buenas tardes, mi nombre es Martín Betati, soy estudiante de Relaciones Internacionales y tutor par. Bueno, hola a todos, mi nombre es Florencia Gallegos, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social y del profesorado en Comunicación Educativa. Buenas, yo soy Leonardo Moteta, estudiante de Ciencia Política, ya terminando, y bueno, y tutor par obviamente de la carrera de Ciencia Política. Bueno, Creo que ya están todos los tutores presentados y tutoras. sí, Sí, ya estamos. bueno. Bueno, me gustaría que Nelly se presente y también le pueda dar la bienvenida a los estudiantes, ya que ella es la coordinadora del programa de las tutorías de pares de la Universidad Nacional de Rosario. Nelly, fíjate de activar el micrófono. Bien, ahora sí, gracias. Vieron que necesito ayuda técnica. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este encuentro. Gracias a los tutores por la invitación, gracias a Andrea Lasagna por su también acompañamiento y por su invitación a este encuentro. Simplemente quiero estar con ustedes, acompañarlos, escuchar, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes de los adolescentes o adolescentes, digo, en este ingreso y no ingreso, porque puede ser que haya estudiantes de segundo o de otros años, pero simplemente felicitar a todos los que hoy se encuentran acá. Ustedes por la tarea que hacen, bueno, por mi tarea de seguir coordinando y seguir creyendo en este programa que se inició hace muchos años acompañando a los estudiantes y hoy es un programa ya instalado, que tiene un nombre, que hace ruido dentro de las unidades académicas. Estamos para acompañarnos, para escuchar y para abrir, ¿no?, esa gran puerta de entrada que es a la vida universitaria y a todo lo que requiere esa vida universitaria, no solo de lo administrativo, lo institucional, cuando hablamos de lo académico, sino también esa mirada de humanidad, de compañerismo y, ¿por qué no?, de afectividad que acompañamos y contenemos a los estudiantes en todo ese proceso para formarse como profesionales. Desde ya, gracias, y si no recuerdan mi nombre es Nelly Junco. Gracias, Nelly, gracias. Bueno, yo me presento, algunos ya me conocen, algunos estudiantes, otros no. Mi nombre es Andrea Lasaña y soy psicóloga, parte del equipo de tutorías y quien coordina este equipo de tutores conformado por todas las carreras: ciencia política, relaciones internacionales, comunicación social, trabajo social, turismo, creo que no me olvidé de ninguno. Así que bueno, los dejo en buenas manos, espero que sepan aprovechar excelentes estudiantes que llevan a cabo los talleres y que les brindan herramientas y acompañamiento a cada uno de ustedes, bueno, en el recorrido del año académico, tan particular como lo es este año, que es un año, bueno, de pandemia.
ya todos sabemos de qué se trata. Así que bueno, les doy la bienvenida y adelante, chicos. Bueno, muchas gracias Nelly y Andrea, muchas gracias a todos y a todas quienes se sumaron a este taller. Esperemos darles algunas herramientas. Vamos a presentarles un PowerPoint donde les vamos a ir describiendo algunas de las principales técnicas de estudio que pensamos que les pueden ser útiles. Y antes de, digamos, les vamos a presentar esto y vamos a abrir después el espacio para que puedan hacer preguntas, comentarios, todo lo que quieran. Y les vamos a pedir un único favor de que nos completen un formulario como para ver más o menos si les sirvió o no les sirvió, si les interesaría otro tipo de taller para poder ir mejorando y ayudarles específicamente en lo que necesiten. Así que bueno, comenzamos. Bueno, al inicio del cuatrimestre tal vez estábamos con un montón de energía y pilas y demás, vino la pandemia, pasó el cuatrimestre por arriba, y bueno, no queremos que les pase como Homero, así que les vamos a dar algunas técnicas de estudio que tal vez les sean útiles para los parciales y finales, y bueno, para toda la carrera. Bienvenidos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando van a estudiar? Bueno, en primer lugar, la iluminación. Es súper importante de que haya buena luz para que la vista no se canse. Estas carreras que estudiamos requieren de muchísima lectura, entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Lo mismo si usan anteojos, digamos, tener esas pausas de la computadora, del estudio y demás, como para no cansar la vista. Por otra parte, el tema de los sonidos. Al estar todo el día en casa, tal vez es medio difícil a veces concentrarse y demás, pero bueno, por ahí, bueno, buscar un lugar tranquilo o poner, por ejemplo, yo uso música clásica de fondo para concentrarme, porque si no, con los ruidos ambientales no se puede. Cada uno tendrá sus técnicas, pero bueno, tener en cuenta eso porque por ahí no nos damos cuenta y nos distrae un montón todo el sonido ambiental. Por otro lado, el uso de los dispositivos electrónicos es muy difícil hoy en día, tal vez, bueno, nada, estar sin el celular encima y demás, pero por ahí está bueno dejarlo, no sé, en un cajón o dejarlo lejos o en silencio y demás, cuando necesitamos concentrarnos bien específicamente, más que nada porque si lo tenemos ahí al lado, por ahí nos distrae, pero bueno, después ustedes cada uno también, tal vez lo necesitan cerca o lo que sea, pero bueno, medir un poco hasta qué punto, digamos, es productivo tener todo el día los dispositivos electrónicos, más que nada el celular y eso, o las redes, junto con el estudio. Por otro lado, la disposición del material de estudios. Fíjense de siempre tener todo lo que se requiere para el examen, tener toda la bibliografía al día, chequear bien el programa, de que los textos efectivamente son los que se rinden en ese momento, más que nada para no estudiar cosas que tal vez no les pregunten, y bueno, sí estudiar específicamente lo que les va a requerir esa cátedra para ese examen en particular. Esto es re importante. Por otro lado, bueno, higiene y orden, tener en cuenta que tal vez si estamos en un lugar que más o menos esté ordenado, limpio, lindo, es un poco más cómodo o más lindo o se hace más llevadero. Y bueno, tal vez no podemos estar en la biblioteca de la facu u otras cosas, pero bueno, en el espacio que tengamos, poner algo lindo en que nos sintamos cómodos, tal vez está bueno. Y por otro lado, la postura corporal. Es muy tentador en la cuarentena estudiar desde la cama, con el invierno, la frazada y demás, pero bueno, tal vez al estar tantas horas no hace tan bien, así que bueno, tengan en cuenta también esto, tratar de tener una buena postura corporal, o bueno, complementar con ejercicio, lo que cada uno crea que le viene bien. ¿Qué son las técnicas de estudio? Bueno, acá un poco una formalidad, pero bueno, es un conjunto de procedimientos, reglas, normas o pasos que lo que buscan es poder ayudarnos a adquirir conocimientos o habilidades, comportamientos en un determinado periodo de tiempo. Lo que nos dan las técnicas son hábitos y conductas, es decir, si yo hago esto progresivamente o más o menos siempre y me voy acostumbrando, da lugar a que yo pueda incorporarlo y que cada vez que me ponga a estudiar pueda ponerlo en práctica. Y esto con el tiempo es súper útil porque después uno se acostumbra y, por ejemplo, no sé, en esto de que el lugar esté ordenado, bueno, yo me acostumbro de que cuando voy a estudiar trato de ordenar más o menos el escritorio, que quede bien, lo mismo con la luz, bueno, me acostumbro a que tengo que prender bien la luz y demás. Y después, esto es súper importante que cada estudiante, o sea, cada uno y una de ustedes decide qué es más eficaz. Tal vez a ustedes les es súper cómodo estudiar desde su cama o
qué sé yo, con un ventilador, con un velador chiquito, digamos, esto es súper subjetivo, son recomendaciones que nosotros damos a partir de nuestra experiencia, pero bueno, cada uno de ustedes, según sus posibilidades, según sus gustos, según su carrera en particular y demás, irán adaptando a lo que les parezca mejor. Y bueno, el primer procedimiento que vamos a tratar es el más simple y más conocido, por decirlo de alguna manera, que son los apuntes. Que esto, lejos de ser algo automático que todos hacemos y que nos es fácil, hay una serie de pasos más sistemáticos que permiten tomar mejores apuntes. Y mejores apuntes significa que después leemos los textos con una mayor facilidad, nos enfocalizamos en lo que los profesores quieren que estudiemos y, en última instancia, rendimos mejor. Lo principal para esto es hacer apuntes propios, y para eso se requiere lo que es la asistencia a las clases, en este caso las clases virtuales. Obviamente, si por cualquier razón no podemos asistir, podemos pedir los apuntes a otras personas, siempre tratar de consultar a personas que sepamos de qué forma tomen apuntes y que tomen apuntes de una forma más o menos similar a la nuestra. Se pueden pedir a 2 personas y complementarlos. Después, otra cosa que solemos recomendar es el registro de la fecha de la clase, quién la dio, qué tema dio, y eso lo pueden hacer al principio. Agarran cada clase una hoja nueva. En esa hoja le ponen número, le ponen la materia, le ponen la fecha, quién da la clase y qué temas da. Y si pueden, ven en qué parte del programa está. Está dando la unidad 1.b. Hay algunos profesores que porque o no prestan atención o porque cambian los programas mucho, a veces no tienen un orden sistemático de las clases. O sea que si ustedes no saben en qué parte del programa está la clase que está dando, levantan la mano, profesor, qué parte del programa está dando, para después ustedes poder ubicarse. Porque aparte de las clases, generalmente no siempre siguen un orden cronológico. A veces algunos profesores dan algunos puntos del programa y otros profesores otros. Entonces, capaz que alguna materia salta de la unidad 1 a la unidad 3. Entonces, bueno, tener bien registrado cada clase que se está dando. Después, bueno, tomar lo que son las ideas centrales de cada clase, de cada tema. Prestar atención al docente no es sentarse mirando la hoja, escribiendo, transcribiendo la clase. Tomar apuntes no es transcribir la clase, es escuchar y es anotar. Ver qué dice, en qué se enfoca y cómo lo dice. Después, una práctica que es bastante útil es repasar las notas. Por ahí no apenas termina la clase porque uno está por ahí agotado después de 1 hora y media, 2 horas de clase. Pero sí a la tarde o a la mañana siguiente, que sea en un plazo más o menos corto como para no olvidarnos la clase. Se repasan las notas a ver si quedaron huecos, si hay cosas que se anotaron que uno anota con un signo de pregunta, que subraya porque no entendió bien lo que dijo el profesor o a qué se hizo referencia. Eso se puede completar con lo que nos acordamos o pedimos las notas a algún compañero para, entre ambos, se complementan. Después, bueno, es fundamental anotar los nombres de los autores y los periodos históricos para contextualizar un poco la clase y el contenido que se está dando. Y suele ser útil el uso de colores. Hacer un círculo en los años con un color, subrayar el autor con otro color. A ver, mi carpeta es toda negra, está subrayada con color negro y está compuesta de hojas lisas, cuadriculadas, rayadas, algunas están en papel y otras en computadora. O sea que esto lo que nosotros le damos es el ideal, una herramienta para seguir. Pero si se desvían un poco de eso, no pasa nada. Como decía Sol, lo que nosotros le damos es una caja de herramientas. Y para sacar un tornillo lo mejor es un destornillador. Pero ¿quién usa un tramontina? Entonces, bueno, no se desesperen si no siguen exactamente todos estos pasos. Que de hecho nosotros a veces los tenemos que recordar. Después, bueno, cuando agarramos un texto que nos ponemos a leer, lo que trabajamos es la lectura activa para tener, bueno, una comprensión del texto, una apropiación del texto, hacerlo nuestro. No es simplemente pasar hojas, es, bueno, leer, reflexionar qué conceptos se dan, relacionarlos con lo que vimos en las clases, con lo que está en el programa, pensar sobre lo que se dice, sobre lo que leímos en otros textos del mismo autor, de otros autores, o sobre conocimientos previos que tengamos, tratar de entender el texto
en el contexto del autor, en el pensamiento del autor y en el tiempo en el que escribe el autor. Y para hacer eso, en parte, nos podemos focalizar en el programa, en la descripción de la unidad en donde está ese texto. Y después, bueno, tenemos todo lo que son los textos de apoyo, los diccionarios. Va a haber un montón de palabras que que no entiendan. Hay otras palabras que tienen distintos significados. Hay enciclopedias de ciencia política, por ejemplo, porque el significado corriente que utilizamos no es el mismo al que se le da a ciencia. Entonces, eso es bueno tenerlo siempre un diccionario a mano o buscar en Google y buscar varias definiciones hasta que encontremos una que sea propia de la ciencia. Porque, bueno, el lenguaje a simple vista es el mismo, pero el significado no es el mismo. Una institución, uno puede entender un montón de cosas. Realmente el significado que le da la ciencia política es más profundo, más complejo que al que le da el lenguaje coloquial. Y a veces se confunden, es bueno tener bien esos conocimientos, porque a veces uno lo da por sentado y después va arrastrando, es medio como un error, uno va arrastrando ese concepto que en realidad no está bien desarrollado. Bueno, los textos de apoyo, como decíamos, las notas de clase, a veces está bueno primero leer la nota de clase y después ir al texto, más si son textos complicados. Y realmente, al menos en ciencia política y relaciones internacionales, tenemos la particularidad que los primeros 3 años de la carrera son mucho más complicados en términos del lenguaje que los últimos 2. Pueden, bueno, visitar sitios web o canales de YouTube y lo que es la bibliografía complementaria. Y después lo que hacemos es para lo que es el razonamiento o el análisis, para la comprensión, son preguntas disparadoras para ver de qué va el texto, en qué tipo de texto es, cuáles son los argumentos centrales que hace el autor, qué conceptos hay presentes ahí que se trabajaron en la clase o que están en el programa y cómo se vinculan, de qué tema trata y cómo lo trata. Por ahí tenemos un mismo tema que la cátedra lo busca enfocar desde 2 perspectivas distintas. Entonces hay que encontrar que esos 2 textos hablan de lo mismo, pero de otra forma. ¿Quién habla? ¿Cuándo? ¿Por qué? Son por ahí preguntas que nos hacemos, que está bueno hacerse antes, durante y después de la lectura de los textos. Porque probablemente den respuestas distintas, que dan cuenta de la evolución de la comprensión de un texto.
Bueno, con respecto a la siguiente diapositiva, otra forma, una vez que leemos el texto, que podemos subrayar las cuestiones más importantes o las ideas principales, que otra técnica que podemos usar es la del resumen, que básicamente lo que tenemos que lograr con ese resumen es poder expresar de manera simplificada toda la información que está dentro del texto que estamos leyendo, ¿no? Que es importante que en ese resumen nosotros podamos usar las palabras propias de nuestras, manteniendo igual lo que son los conceptos claves. Es decir, por ahí aquellas definiciones específicas que dan los autores o aquellas palabras puntuales que utilizan los autores que estamos leyendo para poder, digamos, diferenciar lo que dice ese autor en ese texto con lo que digan otros autores. Y lo que tiene el resumen es que reorganiza bastante la información que nosotros tenemos. Lo que tenemos que lograr en un resumen es básicamente un relato que sea sintético, que sea nuevo de alguna manera, pero que demuestre cuáles son las conexiones que existen entre las ideas que los autores están planteando, o lo que nosotros vamos leyendo. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo de lo que sería un resumen de texto que se llama Bauman, que no me equivoco, es gente que quienes hicieron los lucillos lo han leído, que habla mucho de cómo se dirige una terapia natural, de la sociedad de consumo, digamos, qué consecuencias produce esto, y esa es la idea central del texto. Entonces, en este resumen de este texto, la idea es tratar, bueno, a qué hace referencia el autor cuando habla de la definición de determinadas fronteras, de
de lo instantáneo en la sociedad de consumo en la que vivimos. Si te ponen a leer lo que hayan leído de texto, se van a dar cuenta de que las ideas fundamentales que el autor están plasmadas en este breve resumen que hay acá en la pantalla, pero sin embargo el texto es muchísimo más largo. Entonces, la idea de los resúmenes es que a partir de las notas de clase y a partir de subrayar con distintos colores y como quede más cómodo los textos que estamos leyendo, podamos recuperar todas las ideas centrales del texto, obviamente generando un locutor de ideas que a nosotros nos resulte más fácil después leer en el momento que tengamos que repasar para rendir parcial, final o cualquier instancia, digamos, que sea necesaria. Bueno, ahí llegamos a la parte de los esquemas y los cuadros. Lo importante de los esquemas y los cuadros, un poco para diferenciarlo de las técnicas de las cuales ya hablamos, en primer lugar es técnica que se caracteriza por intentar poner lo más parecido posible a lo que estaba en los textos, en lo que en los cuadros aparezca, lo más parecido a los conceptos que aparecen en el texto. Por ejemplo, cuando hablamos de resumen, decíamos, bueno, nosotros podemos escribir un poco con nuestras palabras o no. Acá en el esquema tiene que estar los conceptos bien definidos, porque para recordar mentalmente y rápidamente cómo juega en el panorama de un autor o de un texto todos estos conceptos en relación. Bueno, dispone los sucesos de forma ordenada, un esquema, un cuadro, que es un poco lo que le estoy diciendo acá, es decir, nos sirve para entender más o menos cómo funciona el concepto en el orden en el que el autor los propone, es decir, primero tal concepto, segundo tal otro, con más importancia uno, con menos importancia el otro, o alguno determinado por otro, para entender la lógica de ese texto, la lógica de ese autor. No todos los conceptos, cuando nosotros los estudiamos, tienen la misma importancia, las mismas características. Entonces está bueno que nosotros hagamos una especie de pensar si el concepto en la presentación tiene cierta importancia o tiene otra importancia. Eso es lo primero que hacemos cuando pensamos un cuadro, es decir, primero tenemos los conceptos por un lado y después decimos, bueno, estos conceptos, ¿cómo los vamos pensando? No, volví a la diapositiva. Please, perdón. ¿Qué más? Bueno, retomar las ideas de conceptos centrales, esto es ya lo que ya venía diciendo. Establecer relaciones, esto es importante porque justamente estos conceptos que nosotros ya pusimos de una forma ordenada, de lo más importante a lo menos importante, lo que hacemos es relacionarlos de cierta manera. Es decir, bueno, hacemos la flechita, lo que dice después, combinar palabras con signos, llaves o flechas, y los relacionamos. Decimos, bueno, tenemos estos conceptos, los tenemos en importancia ahora, ¿por qué relacionarlo? Es decir, las palabras solas no dicen nada, lo que nos dicen algo son las relaciones que nosotros ponemos a través de estos signos. Es importante que nosotros lo pensemos de esa manera, como relaciones. Eso nos va a ayudar a ordenar y a que sea mucho más fácil una idea en particular. Esta simplificación a través de flechas, pero acuérdense, nunca tener los conceptos sueltos, porque si no, no es un esquema, sino que son conceptos. Y bueno, ahora sí, bajamos y vemos algunos ejemplos rápidamente. Bueno, acá por ejemplo hay uno sobre la revolución industrial, que seguramente todos habrán escuchado o han estudiado, que es un tema principal para entender la modernidad. Y que bueno, acá podemos ver la importancia, lo que decíamos antes, los conceptos, la importancia de cada uno. Empezamos con la revolución industrial, tenemos países, cuáles son los sujetos de esa revolución industrial, los hombres, las máquinas como sujetos inertes, y bueno, después las características. Este es un cuadro bastante común,
pero que nos da ya una idea y una simplificación de las ideas que aparecen en el texto. Y no sé si pasamos a la otra. Bueno, este es un cuadro comparativo. Los cuadros comparativos están buenos porque lo que te permiten y lo que te dejan hacer es que vos tenés un texto que es muy largo con ideas muy complicadas, de manera rapidísima, un cuadro comparativo. Es como, yo que sé, por ejemplo, pensando un poco nuestras carreras, cuando nosotros pensamos distintos teóricos de la ciencia política, de las relaciones internacionales, y nosotros tenemos ciertos temas que ellos hablan en común, muy difíciles de encontrar un lugar donde esas respuestas se encuentren. Entonces, en un cuadro comparativo, uno directamente ya tiene la respuesta. Por ejemplo, tal autor habla de la libertad y bueno, cómo distintos autores trabajan el tema de la libertad, que ese tema, y eso es lo interesante de los cuadros, nunca va a aparecer así en el texto. Lo que permite es tomar esa idea y a través de los conceptos poderla poner en un cuadro. Y tener una idea mucho más rápida y fácil, como cuando nosotros nos sentemos adelante del examen o adelante de poder ya resolver el autor, podamos recordar rápidamente cuáles son los conceptos y qué discuten. Acá, por ejemplo, en el ejemplo, aztecas, mayas e incas, compara arquitectura, escultura y pintura, y bueno, queda bastante claro cómo se resuelve esto. Siempre ser bastante corto y usar conceptos, no explicaciones, no muchas palabras. Bueno, este cuadro utiliza bastante porque es un cuadro comparativo, pero siempre intentar ser lo más corto posible y utilizar las palabras lo más que ustedes encuentren. Bueno, eso por lo que es los cuadros. Después se puede hablar un poquito más, pero para que no estemos tanto tiempo. Bueno, ahí se volvió a compartir la pantalla. Sí, ¿no? Necesito que alguien me responda. Ahí se ve bien. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, Sí. Mapa conceptual o red conceptual, como tengan ganas de decirle. Lo importante, antes de, ahora vamos bien a qué es y cómo se usa, es que ustedes sepan que todas estas cosas las pueden ir combinando, que pueden armar un resumen y que haya una red conceptual o un cuadro. Digo, no es necesario que hagan siempre lo mismo en todas las materias. Ustedes van a ir encontrándole la vuelta, si se quiere. Un mapa o red conceptual es eso. Conceptos se va desde lo más importante a lo menos importante, pero siempre en términos de concepto. Bien Leo decía de ir tratando de hacerlo bien esquemático, a los cuadros, tanto comparativos como los otros que desagregaban las palabras. Acá es palabra 2, algún tipo de explicación si se requiere un montón, pero no es necesario acá. Esta técnica lo que hace es, a partir de figuras geométricas, ahí nosotros les pusimos elipsis o rectángulos, también hay óvalos, círculos, como ustedes se sientan cómodos, une ideas, palabras, conceptos que han hecho los autores y los enlaza. Es decir, se toma, por ejemplo, un año y se pone revolución industrial y en el medio se puede poner alguna palabrita que enlace esos dos conceptos, pero tampoco es necesario. La idea es que esto sea bien esquemático. Yo a principio de la carrera lo hacía sobre todo cuando terminaba de leer los textos, que son por lo general en comunicación muy pesados como en todas las carreras. Entonces me armaba un esquema de más o menos qué conceptos había tocado el autor. A fines de la carrera lo hago como un ejercicio para ver si, para repasar, para ver si entendí bien de lo que veníamos hablando. Por ejemplo, acá, esta es una forma de hacer un mapa conceptual. Se sacan dos flechas, esto está bien hecho en forma de pirámide, se sacan dos flechas, se pone una o dos palabras, como les puse antes, y se explica brevemente un concepto o se va a otro concepto sin explicarlo demasiado. Enlazarlo, por ejemplo, dice, mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido del texto, o se caracteriza por estructura, presentación. ¿Ven cómo se va enlazando
y no hay demasiado desarrollo. Acá tenemos otro ejemplo, porque puede ser piramidal o puede ser de la pantalla o de la hoja, como ustedes lo quieran hacer, se van desagregando y ramificando para los costados. Revolución digital, revolución industrial, cambios, peligros. Ven como cosas bien concretas, no vamos a explicar por qué se dan los cambios, no vamos a explicar por qué se dan los peligros. Eso es otro momento, otra instancia del estudio, no cuando hacemos una red conceptual. Paren que me voy a mutear. Ustedes si tienen dudas vayan poniéndolas en el chat, después vamos a responderlas. Bueno, un poquito todo lo que los chicos ya vinieron hablando está contenido dentro de este proceso de estudio. Estas 3 fases que ustedes ven, y ahí pueden identificar que estamos hablando de apunte, de subrayado, resumen, todo lo que ya vinimos hablando, nos va a ayudar a que nosotros lleguemos al día de la evaluación, ya sea parcial o final, con los contenidos esenciales para aprobar una materia. Porque en definitiva nos presentamos porque tenemos ganas de aprobar y con todas las ganas de hacerlo. Estas fases son progresivas, digamos. Primero vamos a arrancar por la primera fase que habla de la información, que es donde tomamos apuntes. Actualmente casi todas las carreras están teniendo las diferentes materias, clases virtuales. Es importante que si podemos nos conectemos, estemos dentro de las clases, tomemos apuntes y vinculemos también todo lo que vamos viendo en esas clases con los contenidos del programa. Es fundamental que se amiguen con los programas y vean que tiene la unidad 1, punto A, punto B, punto C, como para también poder ir estructurando la lectura. Y bueno, justamente llegar a la primera lectura. Una vez que tomamos apuntes, nos vinculamos con el programa y con los contenidos, hicimos la primera lectura, pasamos a la segunda fase, que es la de indagación. Ahí es donde vamos a hacer una lectura comprensiva. Es decir, que, vamos a ver qué es lo que realmente el autor me quiere decir en su texto. Comprendo qué me dice el autor, subrayo, pongo notas al margen, como ya les fueron comentando los chicos cómo tenían que hacer, remarco los conceptos, aquellos conceptos centrales, para que yo pueda comprender qué es lo que me dice el autor, qué me está queriendo decir con eso que tiene escrito ahí. Y pasamos a la organización de la información. Ahí vamos a tener los resúmenes, los cuadros, los esquemas, y es fundamental el repaso. Que apliquemos todas estas técnicas de estudio está genial, pero que también nos demos unos días para poder repasar todo eso que vinimos incorporando, todos esos nuevos contenidos que vinimos incorporando. Y bueno, lógicamente ahí llegamos a la evaluación. Unos consejitos pre-examen. Repasar en voz alta. Actualmente, dadas las condiciones de la virtualidad y la pandemia, los pueden hacer por Meet con los compañeros y si no, también lo pueden hacer solos, pero a veces es fundamental hacerlo con los compañeros por una cuestión de que se enriquece el estudio. Nos vamos aportando, quizás hay cuestiones que yo entendí de un modo y que mi compañero entendió de otro. Entonces esos debates, esas discusiones por ahí hacen que yo llegue al examen habiendo comprendido de mejor manera lo que me está diciendo un texto o algún tema en particular. Realizar resúmenes como ejercicio para el examen escrito, por ahí identificando los principales temas, las principales temáticas, voy armando los resúmenes y fundamentalmente el descanso. Por ahí queremos estudiar hasta el último minuto antes de rendir y a veces es contraproducente eso. Hay que descansar, ir con la cabeza despejada como para poder comprender mejor qué me está pidiendo el docente en ese examen. Uso de esquemas para la preparación del tema, esa es una cuestión que yo utilizo mucho antes de rendir, incluso hay algunos docentes que le permiten tener una ayuda a memoria, que justamente son estos esquemas que se arman con palabras claves. Y
fundamental, no se olviden nunca que hay que inscribirse a los finales y hay que ver exactamente qué trámite tengo que hacer. Ahora que por ahí no nos podemos acercar a Secretaría Estudiantil, como lo haríamos en la normalidad para consultar todas estas cuestiones, bueno, me meto a la página de la Facu. ¿Qué necesito para inscribirme? ¿Por dónde lo tengo que hacer? ¿Tengo que traer Ciudad Guaraní? ¿De qué modo lo tengo que hacer? ¿Lo sé hacer? Si no lo sé hacer, porque es mi primera inscripción para rendir una materia, le consulto a los tutores que bueno, le vamos a guiar para que puedan inscribirse y que todos esos contenidos que fueron incorporando realmente los puedan demostrar en un examen. Y bueno, estas cuestiones que por ahí parecen un poco puntillosas, a veces para aprobar un examen no solo hace falta contenidos, sino también algunas otras cuestiones son fundamentales, los contenidos, pero también es importante la puntualidad. Muchas veces si uno llega tarde, ya pierde la posibilidad de rendir un examen. Esto también hay que tenerlo en cuenta para los exámenes virtuales, ya sea parciales o finales. Si me dicen a las 19, bueno, yo unos minutitos antes me voy conectando. Comportamiento acorde a la situación de examen. Hay que tener en cuenta que la instancia de un examen no es que yo me ponga a charlar y tomar mates con una amiga, sino que, bueno, requiere de ciertas formalidades. Prolijidad, letra clara, no uso de abreviaciones. Y, bueno, esto también que decía de que no es que estoy con un amigo charlando, tengo que utilizar cierta terminología, hay un vocabulario específico, que también va a dar cuenta de que yo fui leyendo los diferentes autores, esto del vocabulario disciplinar. Y bueno, fundamental, leer las consignas y responder correctamente a lo solicitado. Fíjense cuántas partes tiene la consigna. Muchas veces parece que es una oración y nada más que eso, pero tiene diferentes partes. Bueno, controlo si yo efectivamente estoy respondiendo a todo lo que me está pidiendo esa consigna. Y bueno, y ahí ya llegamos al final. ¿Alguno de los chicos quiere consultar algo? De los que... Gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Esperamos que les haya servido y si quieren pueden abrir el micrófono e ir haciendo las consultas y si no vayan poniéndolas en el chat que ahora las vamos a ir leyendo. Les paso el link de una encuesta, que es la que les comentaba al principio. Porfi, si quieren ábranse el link, así después no se olvidan de responderla. Es súper rápida, son 2 o 3 minutitos y nada, se responde súper rápido. Digamos que me sirvió bastante. Yo había pensado preparar proceso 1, que es una... pero bueno. Que me dieron un par de orientaciones muy buenas, le digo. Así que quedé muy conforme. Buenísimo, gracias Marcos. Genial. Ahí había un chico, Facu García, que quería decir algo. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por el taller. Siempre puede servir toda la ayuda disponible, ¿no? Mi duda viene por el lado de las guías de estudio. No sé si en un momento lo mencionaron, pues me tuve que ir, pero ¿cómo se articulan en el proceso de estudio, digamos? Pues por ahí muchos docentes recomiendan leer teniéndola al lado y otros por ahí directamente dicen, bueno, no, responderlas una vez leído el texto como para que queden a modo de resumen, digamos. Bueno, lo ideal sería que vos leas el texto, después respondas la guía si no lo hiciste, porque casi siempre las preguntas de los parciales o de los finales muchas veces las sacan de ahí, de esas mismas guías. Las respondas, que ya es un ejercicio de resumir esa resolución de la guía, y después, si vos creés que hay algo por fuera de la guía que es importante, que necesitas tenerlo en el resumen, ponerlo también, o sea, no quedarte solo en la guía, también confiar un poco en lo que vos lees, en lo que vos entendés, pero es importante ir haciendo las guías porque es básicamente lo que después, de esa forma o de otra, te van a preguntar en un final o en un parcial.
No sé si alguno quiere agregar algo. Sí, yo quería decir algo con respecto a lo que vos decías, Facundo, que por ahí también, aparte de esto que dice Flor de responder después de leer, incluso te puede servir, por ahí hay textos que son muy complejos y las guías, por más de que vos no las respondas hasta que no leas el texto, porque obviamente no lo vas a poder hacer, te puede servir tenerla al lado como para ir también viendo los puntos a lo mejor más importantes del texto o hacia dónde va el texto, no para responderla, siempre la tenés que responder después de haberlo leído, pero tenerla cerca cuando vos estás leyendo los textos te puede servir mucho de guía de ese texto que estás usando o que tenés que leer, más allá de después ir haciendo el resumen o las respuestas, como según lo que hay, algunas te piden que no las contestes y simplemente te la mandan como guía. Eso lo vas resolviendo después, pero digo, está bueno tenerlo cerca como para ir haciéndose un hilo del texto, que hay textos que por ahí son muy complejos. No es el caso de todos, pero hay muchos que sí son complejos y por ahí está bueno tener eso como para que uno pueda ir viendo por dónde va la mano, digamos. Sí, una cosita. Yo, Facundo, lo que pienso en las guías de lectura es que están buenas, pero hay que tener cuidado con intentar por ahí tomar una guía de lectura y decir, bueno, voy a buscar las respuestas de la guía de lecturas en el texto. Entonces uno lee el texto ya con la cabeza buscando esa respuesta, y por ahí no es la idea. Ahora me parece a mí es un poco más lo que dijo tanto Flor como Alfonso, que sería para una segunda lectura tener idea de qué es por ahí lo más importante o por ahí lo que está buscando el docente que nosotros entendamos. Pero siempre hay que tener una lectura propia. Para mí eso es importantísimo. Es decir, si uno le va a costar mucho más entrar al texto. Bueno, voy a entrar con la lectura que me está proponiendo la cátedra, cosa que usted lo va a necesitar y está bueno. La propia es muy difícil apropiarse de esos conceptos. Entonces yo pienso que la guía de lectura está bueno, como decía Alfon, como justamente como una guía, pero más como algo que complementa y no como algo principal que uno tiene que buscar esas respuestas sí o sí en el texto. Clarísimo, muchas gracias. Y también, perdón, eso que recién puso Andrés, uno de los chicos que está acá escuchando el taller, el tema de los programas de la materia, eso también te puede complementar la guía, digamos, las guías de lectura específicas de cada uno de los autores, pero incluso los programas también pueden ir guiando o haciéndote un hilo conductor de la materia, más que nada en casos donde vos tenés que estudiar capaz más de un texto, ¿no? Cuando es un solo texto el que tenés que leer es otra cosa, pero por ahí cuando son varios, el programa también sirve muchísimo para ir conectando todas las ideas. Acá Luciano plantea sobre las clases de consulta, que bueno, nosotros no lo nombramos en el esquema que les mostramos. Siempre está bueno más cuando están preparando un final, pero también si están preparando un parcial o alguna instancia evaluativa. Las clases de consulta, por más de que estemos de manera virtual, los docentes las siguen dando, y si no las dan por ahí de manera por Meet o por videoconferencia, por ahí las responden por mail. Bueno, cada docente tiene su manera, pero ustedes agoten todas las instancias para preguntar, no solo a sus compañeros, sino también a los docentes, porque por ahí el compañero, nada, te cuenta algo, te lo explica como lo entendió, y el docente por ahí el concepto iba por otro lado, o te dice, bueno, pero ponele el foco en esto. Es muy importante también cuando nosotros vamos a presentar un tema en un final, consultar el tema, preguntarle al docente si piensa que ese tema puede ir, si no. Por ahí te dice, sí, me gusta el tema, ponele acento en este lugar, por ahí te dice, bueno, mira, ese tema no lo presentes, prepárate otro. Eso también está bueno hacerlo en consulta. Agoten todas esas instancias porque son recontra útiles. Sí, y también me gustó que ahí comentaban que por ahí uno va a la clase de consulta y escucha preguntas de otros compañeros y compañeras que tal vez ni siquiera se nos habían ocurrido. Y eso es súper, súper útil, y ni hablar de cuando uno está por rendir un examen.
porque muchas veces los docentes en las consultas dicen, bueno, esto es pregunta de examen, o un compañero pregunta algo que nosotros capaz que lo pasamos por arriba y ni siquiera nos habíamos dado cuenta o prestado atención. Así que estén súper atentos a las consultas que son muy, muy útiles. Acá Juan Viola preguntó si realmente resaltan en una segunda lectura. Yo, por ejemplo, lo que siempre hago es primero subrayo en lápiz, cuando la primera vez que abordo el texto, y después sí voy con colores, resaltadores y demás. Por si, digamos, resalté alguna cosa que tal vez no iba, y una vez que le pones el resaltador de color y el remarcador, como que bueno, ya está. Lo que sí creo que es muy recomendable es jugar mucho con los colores, digamos, establecer ciertos patrones de importancia. Por ejemplo, el amarillo, que sean ideas secundarias, y los colores fuertes, ideas principales. Los conceptos, resaltarlos fuertes. En los márgenes de los apuntes, ir poniendo flechitas, conceptos clave, preguntas probables de examen. Digamos, creo que si tienen la posibilidad de usar los PDF, digamos, con todas esas herramientas, o si tienen algunos libros o apuntes en papel, todo lo que sea colores a nivel, digamos, cognitivo sirve mucho porque queda mucho en la cabeza. Hola, perdón, yo fui el que hice la pregunta porque ahí cuando vos la leíste me pareció que sonó un poco a tono de burla y obviamente no era esa la intención, sino como preguntando porque a mí por lo menos me pasa que durante el curso, por lo menos casi nunca yo llevo a hacer segunda lectura de los textos. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, como uno va haciendo. Vi que algunos igual también pusieron que ellos por ahí, que es lo que yo hago sí, cuando repasa, por ahí sí hacía algo así, bueno, importante. Pero en ese sentido iba. Y la otra que yo había por ahí, cierto que no era un programa para la histórica, que ya por ahí me mandar, o lo podemos utilizar con todo lo que vieron al taller, prometemos hacerlo de hoy mañana, a recomendar algo. Con respecto a lo de los colores, Juan, es muy personal y también la segunda lectura. A mí me gusta resaltar en la primera lectura lo que se presenta empiezo a subrayar con millones de colores y después voy a volver a leerlo para hacer el resumen. Ahí empiezo con virome a resaltar o a resaltar con otros colores encima que ya resalté, porque es así como un caos visual. Y vas a ir encontrando la vuelta. Hay gente mucho más entrenada y lee varias veces y después te resalta. Hay otros más caóticos como yo, que leemos una sola vez y ya resaltamos. Eso es como muy, muy personal, me parece. Sí, yo quería agregar algo de eso que decía Flor. Hay veces que va a pasar y nos pasa a todos, hay textos que los leemos y de una sola lectura los entendemos, los podemos, no sé, resaltar, hacer cuadros conceptuales. Hay algunos que por ahí son más complejos y nos lleva a capaz que 1, 2, 3 lecturas. De todas maneras, eso también tiene que ver con uno, o sea, como decía Flor, cada cual, por ahí a veces durante el cursado, yo les voy a ser totalmente sincera porque soy estudiante igual que todos, yo durante el cursado no agarro los textos y los leo tan profundamente, o sea, sí las lecturas mucho más profundas las hago cuando tengo que rendir un parcial o cuando tengo que rendir un final, por ejemplo. Que está bueno igual, si ya los tengo leídos los textos, poder tener aunque sea una marca. A mí en lo personal me sirve muchísimo resaltar o subrayar y a los costados, en los márgenes de los textos, escribir a lo mejor, qué sé yo, la idea o un título, una especie de concepto que haga referencia a lo que yo subrayé. Entonces después cuando lo vuelvo a leer, sé de qué habla lo que fui subrayando, por ejemplo, ¿me entendés? Es como muy de también la experiencia propia y lo vamos ejercitando a medida que vamos estudiando y leyendo para rendir o para los trabajos prácticos. Es normal que por ahí las primeras veces que leemos sintamos que no entendemos nada, o incluso nos puede pasar en los primeros parciales
Yo mis primeros parciales no probé ninguno, chicos, porque no sabía cómo estudiar, por ejemplo. Y después le fui agarrando la mano y lo fui haciendo. O sea, es una cuestión también de prueba y error muchas veces. Entonces tampoco se frustren por a lo mejor, no sé, leer un texto y no entenderlo, o hacer un parcial y no aprobarlo, porque obviamente todos nos presentamos a rendir para aprobar. Pero bueno, en el ejercicio puede pasar que nos demos cuenta de que hay algo que hacemos mal y lo importante es saber qué es lo que por ahí no nos sirvió para intentar con otra cosa cuando volvamos a estudiar. No sé si alguno más tiene alguna consulta, alguna pregunta que le haya quedado. Y sí, yo una cosita corta. Disculpa, Sol, no sé si. A ver, bueno, una cosita corta nomás. Cuando hablamos un poco esto de la segunda lectura, no segunda lectura, o si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, me parece que, a ver, por eso los tiempos son distintos para cada uno tiene sus particularidades, sus tiempos, pero lo importante ahí me parece que es, para mí lo principal es entender el texto. Con esto quiero decir de que si nosotros no nos apuremos a querer leer todo, si por ahí tenemos algo que todavía no nos queda claro. Por ejemplo, si nosotros tenemos el texto y si no entendimos el primer párrafo, muy seguramente el segundo no lo vamos a entender. Entonces me parece que es hacer alguna lectura más atenta, un poco más de tiempo y capaz que sea nuestra única lectura porque por ahí que trabajamos, tenemos que hacer otra cosa, no podemos hacer otra lectura, pero esa lectura atenta ya nos va a servir mucho más que hacer una, dos, tres, cuatro lecturas si no es atenta. Algunos leen mucho más rápido, tienen más tiempo, entonces sí está bueno hacer dos o tres lecturas, pero siempre esto es muy personal. Entonces yo lo que digo, entender, cuando nos sentamos a leer, que no sea sentar a pasar páginas, sino sentar a leer y cada cosa que uno no entiende, por eso nosotros siempre hacemos hincapié en los glosarios, en la línea histórica, es decir, lo que no vayamos entendiendo, lo buscamos, esta palabra, este concepto, y cuando ya terminamos de leer una página, esa página la entendimos más o menos, pero más o menos sabemos de qué estamos hablando. Me parece que eso es importante, y bueno, obviamente si uno después tiene el tiempo para seguir haciendo otras lecturas y profundizar está buenísimo, pero bueno, como por lo menos para llevarse algo ya desde la primera lectura, ¿no es cierto? Sí, y también yo creo que en eso, digamos, dado que nuestras carreras son muy largas en cuanto a texto, no quedarse en cada detalle, o sea, cada palabra que no comprendan o cada dato, así como que, bueno, no podemos googlear todo porque si no, no terminamos nunca, así que también hay que ser estratégicos y pragmáticos y, bueno, tratar de avanzar y prestar atención bien a lo que dijeron los docentes en las clases, a lo que dice el programa. Digamos, si no entiendo un concepto central, que lo dijo el docente que está en el programa, sí, obvio, me detengo, lo releo, voy a clase de consulta, lo pregunto, pero si por ahí hay muchos detalles o cosas que después no se preguntan, o sea, hay que leer un libro así, pero después todos sabemos que te preguntan 10 páginas tal vez. Entonces digo, como que también tener cierto ritmo de lectura y centrarse, si nos dieron una guía de lectura, bueno, en qué dice eso, sino qué dice el programa, qué dijeron los docentes en las clases. Digamos, también planifiquen en base a eso, porque todos sabemos que no es posible leer absolutamente todo, ni llevar todas las materias al día, digamos, ser realistas y priorizar a nosotros también qué nos sirve más. Si me sirve más mirarme todas las clases de YouTube del docente, si me sirve más leer solamente los textos, digamos. Pero sí tengan en cuenta que los docentes suelen preguntar las cosas que ellos dan en las clases y lo que está en el programa. ¿Alguien quería hacer una consulta?
Bueno, lo que les iba a decir es otra cosa para, sobre todo los que van a rendir finales ahora dentro de poco, lo que está bueno es, como decía Sol, que planifiquen. Por ejemplo, estoy hablando de una planificación en serio, o sea, sentarse y pensar, bueno, tengo que leer tantos textos. ¿Cómo me organizo? ¿Trabajo? No. ¿Tengo que estudiar otra cosa? ¿O no? ¿Tengo que cuidar a alguien? ¿O no? Bueno, en base a la vida de cada uno, pensar estratégicamente qué leer, cuándo, cómo. Yo lo que hago es planificarme todos los días y después dejarme algunos días de margen por si me atraso las lecturas y también para repasar. Eso es como que para mí es muy útil, tipo dejarme días para repasar. Pero siempre esta planificación en sentido estratégico y también no volvernos locos. Si no llegamos a leer los 3 textos que nos habíamos puesto, no pasa nada. Se leerán mañana o en algún otro momento. Bueno, eso es como básico para poder de verdad leer bien toda conciencia. Y último tip. Ahí va. No, dale, Flor. Bueno, no, otro tip que ya lo di en el taller pasado, pero bueno, me fue muy útil en toda mi carrera, es tratar de asociar colores con procesos o con autores o con palabras. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que la Revolución Francesa es de color verde, bueno, todo ese capítulo va a ser de color verde y en mi cerebro va a ser de color verde y no me lo voy a confundir con, no sé, la unificación alemana que tal vez es de color naranja. Y lo mismo con los autores. Si yo sé que Marx es de color naranja, no sé, Weber es de color celeste, digamos, el cerebro tiene mucha memoria a través de los colores, entonces por eso insisto un montón en que usen muchísimo los colores, que se generen ciertos patrones que a ustedes les sean útiles. Si les sirve como a Flor mezclar todos los colores, perfecto, digamos, ustedes ya van a ir encontrando qué les es más útil. Sí, que usen mucho los colores, está comprobadísimo de que es bastante útil, así que nada, anímense en eso. Y en cuanto a las líneas históricas, por ejemplo, yo siempre me las hice en papel. O sea, pegaba papeles de hoja 4 y me las hacía así enormes, porque bueno, a mí eso me era útil. Hasta me imprimí las caras de los presidentes para poder acordarme de quiénes eran con los años, porque en RIS son un montón. Así que nada, después vayan encontrando las estrategias, pero todo lo que sea visual, digamos, también usar dibujos, se hacen mapas conceptuales, qué sé yo, la justicia, bueno, dibujan la balancita de la justicia, no sé, o sea, digamos, sean estratégicos y todo lo que sea visual, colores y dibujos es súper, súper bueno para la memoria. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, si no, les dejamos ir a estudiar o a descansar o a lo que sea. Buenísimo. Último tip, perdón, pero se me van acordando. No sé si escucharon de la técnica Pomodoro, pero es una técnica que lo que hace es que pongamos un timer, digamos un cronómetro en el teléfono o donde sea, y que por 25 minutos leamos o estudiemos lo que tengamos que hacer. Cuando suena, digamos de corrido tiene que ser, cuando suena tomamos un descanso de entre 3 y 5 minutos. Volvemos a poner de nuevo el cronómetro y así hacemos como foco. Y la idea es que en esos 25 minutos estemos bien concentrados y concentradas en lo que estamos leyendo o haciendo. Si en el medio me interrumpe alguien, el perro ladra o pasa algo, empiezo el timer de nuevo. Digamos, la idea es así, hacer como bloques de 25 minutos con descansos de 5 minutos. Y una vez que hago 4 bloques seguidos, me puedo tomar un descanso de media hora, de una hora, de lo que sea. Digamos, ustedes después lo van controlando, pero bueno, si en alguna situación están al horno, no se pueden concentrar, están todo el día con el teléfono y situaciones de estrés, pueden ir probando con las diferentes técnicas a ver qué es más útil. Tal vez, a mí, por ejemplo, me es muy útil porque dejo el celular en un cajón y cuando suena, bueno, listo, voy, me relajo, lo veo. 5 minutos vuelvo, pero bueno, pasan probando. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, les agradecemos un montón por haberse quedado toda esta hora.
La verdad que es muy lindo saber que están ahí del otro lado. Todas las preguntas que tengan, no duden en escribirnos al Instagram de los instructores. Estamos acá para darles una mano. Somos ustedes, nada más que con bastantes más años de carrera. Así que también felices de poder, claro, de poder compartir lo que nos sirvió, lo que no nos sirvió. Y bueno, soy muy densa, pero si quieren llenar la encuesta, más que nada para hacer un próximo taller y que les sea útil y por ahí no hablar de cualquier cosa que nada, que no les sirva. La idea es que todo esto sea como tips que puedan o no aplicar, si quieren, si pueden, dentro de sus posibilidades, ¿sí? Cualquier cosa, tipo desde la inscripción a un final hasta estoy en crisis porque no entiendo algo, nos hablan al Instagram y les vamos a estar respondiendo rapidísimo. Sol, te dice que no sos densa, sos copada. Vamos todavía. Bueno, chiques, cierro entonces esto. Gracias a todos y todas por participar. Sí, hablamos. ¿Cómo? Yo antes de irme solo voy a decir que le hagan caso a Sol, que es licenciada. Ya se recibió. Con los tips que le está dando a ustedes, ella se recibió. Así que háganlo, chicos. Tiene días de licenciada, ni una semana. Qué lindo. Claro, no está chequeado que suban. Nuevita, está nuevita. ¿Quién pudiera? Seguidor en nuestro Instagram. ¡Juro! Bueno, nada, éxitos a todos y a todas, les va a ir súper bien, tengan paciencia, no sean duros con ustedes mismos. ¿Cómo se siente eso? Ay, perdón, no te escuché. No sé, Ricardo Ford. Creo que te dijo cómo se siente ser licenciada. Ah, no, es lo mismo que antes. Es lindo, pero bueno, nada, feliz. Fueron muchos años de aprendizaje y nada, se disfrutó mucho, así que por eso también digo que disfruten, que no se frustren, es un camino muy lindo, háganse amigues en el camino y bueno, nada, todo suma. Bueno, chicos, cerramos, ¿les parece? Dale. Bueno, adiós. Nos vemos. Gracias.